Buenos días, vamos a continuar con el simposio hablando de desafíos y oportunidades en la prevención cardiovascular. Sobre todo cuando hablamos de prevención y en donde representa este gran desafío viene siendo la prevención secundaria, en donde hay una falta de adherencia y la falta de continuidad en la toma de medicamentos en los pacientes que ya han tenido un evento de tipo cardiovascular. Tenemos al doctor Germán Ramón Bautista López, que es cardiólogo intervencionista, egresado del Centro Médico La Raza y socio titular de la ANCAM, que el día de ayer ya se presentó y está nuevamente con nosotros. Adelante, doctor. Buenos días a todos. Vamos a continuar un poco acerca del tema que revisábamos ayer de riesgo cardiovascular, que fue un tema muy interesante. Y ahora vamos a hablar un poco acerca de cómo podríamos disminuir ese riesgo cardiovascular. Y hay propuestas de tratamiento que son muy interesantes, también muy discutidas, y que vamos a analizar ahorita. Y el tema es qué se puede hacer en la prevención cardiovascular y qué se ha hecho con respecto a medicamentos, hablando desde la prevención con aspirina hasta lo que se pretende actualmente, que sea una píldora que contenga varios medicamentos con ese efecto cardiovascular para los pacientes de riesgo. Bien, es importante hablar de tratamiento y riesgo cardiovascular por lo que comentábamos ayer, la cantidad de muertes por este tipo de patologías se ha incrementado y es muy alarmante para todos. Sabemos que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en México y en todo el mundo. El 80% de las muertes suceden en países de bajos ingresos y desafortunadamente en México estamos dentro de este grupo y se prevé que puede haber hasta 23 millones proyectados hasta el 2030 y la mayoría de estos pacientes podríamos reducir el riesgo cardiovascular si damos un tratamiento adecuado, como lo comentábamos en la sesión previa. Estas eran estimaciones que se hicieron en el año 2008 de lo que sucedería para el año 2015, estamos actualmente en el 2015 y se cree que aproximadamente 3 de cada 10 fallecimientos son por consecuencia de enfermedades cardiovasculares, entonces es una situación que debe de alarmarnos a todos. Y otra cosa que además de alarmarnos a la economía de cada uno de nosotros es importante para los países porque representa un gasto muy significativo en las políticas de salud. El riesgo cardiovascular y la prevalencia de enfermedad cardiovascular va a continuar igual, pero sabemos que la edad o la sobrevida de los pacientes es cada vez mayor, por lo tanto vamos a tener cada vez personas con mayor edad y con riesgo cardiovascular y como consecuencia discapacidad o incapacidad para actividades, y es importante esto. Y esto no es bueno para la economía de los países porque el costo se va a ver incrementado de una forma significativa, entonces se buscan estrategias para que esta enfermedad disminuya y por lo tanto también haya menos gasto en los niveles, en los sistemas de salud. Es importante hacer una prevención primaria. Sabemos que la prevención primaria se va a hacer en aquellos pacientes que no tienen todavía ninguna patología como complicación de la enfermedad cardiovascular y sabemos que esto se puede mejorar modificando los factores de riesgo cardiovascular que comentábamos ayer. Hay algunos de ellos que no son modificables, pero otros en los cuales sí podríamos quitar completamente y reducir el riesgo cardiovascular de los pacientes. Y cuando un paciente ya tuvo un evento cardiovascular, pues entonces hablamos de una prevención secundaria en la cual es importante tener en cuenta esto. Un paciente que ya tuvo un infarto del miocardio tiene 6 veces más riesgo que un paciente que no ha tenido un infarto del miocardio. Por lo tanto, es un paciente de muy alto riesgo que deberíamos de tratar de forma adecuada. Y hasta el 80% de estos pacientes con un tratamiento óptimo podrían reducir riesgo cardiovascular de forma significativa. Entonces tendríamos que centrarnos muy adecuadamente en este grupo de pacientes. Cuando hablamos de enfermedad cardiovascular, nos referimos al endotelio. El endotelio es la base de toda la patología cardiovascular y es importante saber que todos estos factores influyen para que haya una disfunción endotelial, se inicie la placa aterosclerosa y por lo tanto a largo plazo las complicaciones como la aterotrombosis que dan finalmente la complicación cardiovascular más importante. Vamos a hablar inicialmente de prevención secundaria, que es en donde se ha iniciado el tratamiento con muy buenos resultados. Y
Esto sale de los consensos sobre qué tipo de medicamentos son los que deben de utilizarse en una prevención secundaria o cuáles se utilizan más frecuentemente y que han dado resultados. Sabemos que el tratamiento más efectivo consiste en dar estos 4 grupos de medicamentos, que es lo que ha demostrado que disminuye la mortalidad de una prevención secundaria, como son el ácido acetilsalicílico, las estatinas, los CIECA y los beta bloqueadores. Son los medicamentos que han demostrado que por sí solos pueden disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular o riesgo cardiovascular en pacientes para prevención secundaria. Cuando hablamos de prevención secundaria estamos diciendo que un paciente ya tuvo un evento y por lo tanto tiene más riesgo, como comentábamos. Esto es de llamar la atención, son datos de la Comunidad Europea y en donde dicen que aproximadamente el 50% de los pacientes que tienen o ya tuvieron un evento y tienen muy alto riesgo no reciben tratamiento adecuado. Solamente el 48% de ellos tienen un tratamiento o inician un tratamiento adecuado, pero es peor aún cuando solamente la mitad o ese 48% sí reciben tratamiento, hasta el 20% no inician este tratamiento y no lo llevan de forma adecuada. Y al término de 6 meses, hasta el 50% de los pacientes que iniciaron con tratamiento lo suspenden por cualquier situación, pero se suspende el tratamiento. Entonces estamos hablando de que es un paciente de muy alto riesgo, que tiene 6 veces más riesgo que cualquier otra persona y además suspende un medicamento. Seguramente este grupo de pacientes son los que tenemos con frecuencia en los hospitales, que tienen reinfartos, que tienen retrombosis a cualquier nivel. Según las guías europeas de prevención cardiovascular, el apego al tratamiento debería ser lo principal y de acuerdo a ellos tiene una indicación 1A. Todos los pacientes que tienen un infarto o un evento cardiovascular deberían de tener un apego al tratamiento siempre. Sin embargo, eso no sucede, como ya lo habíamos visto. Hay bajo o poco apego al tratamiento. Hasta un 25-30 de los pacientes suspenden la medicación, como comentábamos, a los 6 meses y al año los pacientes, como comentamos, también hasta el 50% disminuye su utilización. ¿Qué sería lo importante para ese grupo de pacientes? Pues tener una adherencia al medicamento o buscar la forma en la que se tomen el medicamento el mayor tiempo posible para evitar el riesgo cardiovascular. Y existen varias razones por las cuales se suspenden estos medicamentos o no hay una adherencia al tratamiento y se clasifican en 5 grupos, que ellos lo clasificaron de esta manera. Tiene que ver con los temas de salud. Muchas veces los temas de salud no proveen el medicamento de forma adecuada y por lo tanto hay que suspender los medicamentos. El paciente en muchas ocasiones solicita una consulta y no tiene posibilidad de ir a la consulta, suspende el tratamiento. O en otras ocasiones, cuando el paciente ve que son tardados las citas, deja de ir, muy parecido a lo que sucede en el Seguro Social. Si alguno de ustedes trabaja en el Seguro Social, lo conoce pacientes, esto sucede con frecuencia. Hay algunas condiciones del paciente en el cual quiere suspender el medicamento, ya sea porque no tolera el fármaco tomarlo por efectos secundarios o por alguna otra condición física que no se lo permite. Hay algunas otras enfermedades que impiden que el paciente pueda tomarlo, que no ve, que no puede administrarse la dosis adecuada, situaciones propias del paciente. Y la cuestión económica también es un factor muy importante. Hay gente que no tiene ninguna institución de salud y tienen que comprar los medicamentos, y el paciente que tiene una complicación cardiovascular como un EBC con un infarto, seguramente es un paciente que tiene diabetes, que tiene hipertensión, que tiene dislipidemia, que además tuvo el infarto. Entonces estamos hablando que va a tomar 6, 7 medicamentos y muchas veces ellos no quieren tomarlo. Y la otra situación es la terapia, que son varios medicamentos y pueden tener efectos secundarios. Son las razones que ellos encontraron para que el paciente suspenda este grupo de medicamentos y a partir de entonces se propone que por qué no hacer un medicamento que tenga combinación de medicamentos que puedan evitar esta disminución. Entonces nació el concepto de polipíldora. La polipíldora la propuso el doctor Yasuf desde el año 2002. Él, dando un seguimiento de aproximadamente 2 décadas a sus grupos de pacientes, observó cómo había una reducción de hasta un 75% de la mortalidad cardiovascular, o había una mejora de la calidad o sobrevida de estos pacientes cuando se les daban algunos grupos de medicamentos: ácido acetilsalicílico, beta bloqueadores, estatinas e inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Y el doctor Wald, en el British Medical Journal en el año 2003,
propuso este concepto de polipíldora que podía reducir hasta un 80% el riesgo cardiovascular. Inicialmente la polipíldora consideraron que tenía que tener estos grupos de medicamentos, ácido acetilsalicílico, estatina, IECA, ácido fólico, hidroclorotiazida y beta bloqueadores. Sin embargo, en los estudios más recientes nos hemos dado cuenta que el ácido fólico y la hidroclorotiazida no tienen un efecto sobre la mortalidad ni morbilidad cardiovascular en estos pacientes, por eso se eliminaron. El ácido fólico serviría únicamente en aquellos pacientes que tienen homocisteinemia como un factor de riesgo, pero no sería para todos los casos. Y los beta bloqueadores se han dejado para pacientes que no tengan contraindicación para el beta bloqueador, porque sabemos que también puede haber contraindicaciones en pacientes que puedan tener bloqueos auriculoventriculares, pacientes en edad avanzada o pacientes que tengan una fracción de expulsión adecuada. A lo mejor no sería lo más conveniente dar un beta bloqueador. Y la pregunta en ese momento es, ¿en quiénes podríamos dar este medicamento? ¿Una prevención primaria, una prevención secundaria? ¿Cuándo sí o cuándo no podríamos aplicar este tipo de medicamentos? ¿Qué es lo que mejoraría una polipíldora? La accesibilidad a estos fármacos, una mejor adherencia y que el paciente tiene que tomar menos cantidad de medicamentos. Y entonces hay muchos estudios que han demostrado por qué sí tendría que hacerse una combinación de medicamentos. Este estudio nos dice cuál es la disminución de riesgo relativo con la administración de estos grupos de medicamentos. Cuando aspirina se comparó con placebo, hay una disminución de riesgo de 15. Cuando el clopidogrel se comparó con aspirina, pues es mejor el clopidogrel, pero sabemos que el ácido acetilsalicílico y el clopidogrel deben de darse en pacientes que tienen un síndrome coronario agudo, en pacientes que tienen stent, y no como una prevención primaria o una prevención secundaria a largo plazo. Cuando se comparó un IECA frente a placebo, también había una reducción de riesgo relativo, y cuando se comparó la estatina con placebo, también había una reducción de riesgo relativo que es significativa. Por lo tanto, se considera que la combinación de 3 grupos de medicamentos puede ser benéfica. Hay otros estudios que nos dicen por qué el ácido acetilsalicílico puede ser benéfico, e incluso en este mes salió un estudio en el cual dice que hay una subutilización del ácido acetilsalicílico en pacientes que tienen más de 40 años, porque además de disminuir el riesgo cardiovascular, se ha visto cómo puede disminuir la presencia de algunos tipos de cáncer, sobre todo el cáncer colorectal, que se ve disminuido con la utilización de ácido acetilsalicílico a largo plazo, pero muchas veces tenemos miedo de utilizar ácido acetilsalicílico por el riesgo de complicaciones como serían el sangrado. Sin embargo, en estos estudios nos dicen que sí, efectivamente hay un riesgo de sangrado, pero es más el beneficio de utilizar el medicamento para disminución de riesgo cardiovascular comparado con el sangrado. También, tomando en cuenta lo que comentábamos ayer, es importante clasificar a un paciente en diferentes riesgos. Si es un paciente que tiene riesgo bajo, seguramente no le vamos a dar un medicamento como ácido acetilsalicílico de forma inicial, pero si es un paciente que tiene riesgo alto, definitivamente hay que darse, y el riesgo moderado tendríamos que valorar riesgo-beneficio de dar ácido acetilsalicílico, pero aquí vemos cómo el beneficio sí puede superar al riesgo del sangrado, que sí lo existe, pero también tendríamos que considerar esa situación. Aquí hay otros estudios donde observamos cómo efectivamente ácido acetilsalicílico en pacientes que tienen riesgo moderado y riesgo alto tienen disminución de eventos coronarios, no así con evento vascular por hemorragia, no se incrementan, pero sí tienen un beneficio cardiovascular de prevenir eventos nuevos de infarto del miocardio. Otro grupo de medicamentos son las estatinas. Este estudio es un estudio importante, Júpiter, en donde ellos proponían dar la estatina a todos los pacientes independientemente del riesgo que tuviesen. No todos estamos de acuerdo con esta situación. El hecho de que haya una proteína C reactiva de alta sensibilidad elevada no indica que todos los pacientes tengan riesgo. Sin embargo, sí observamos que en todos ellos, cuando pacientes tenían un riesgo cardiovascular, había una disminución de riesgo relativo de los eventos finales como infarto del miocardio, evento vascular cerebral. Entonces sí tiene una utilización, no para todos los pacientes, pero sí la debería de tener, sobre todo en aquellos pacientes que tienen riesgo alto. Sabemos que la disminución de 1 milimol de LDL o lo que representaría 40 miligramos por decilitros de LDL va a disminuir una mortalidad de 5 años del 12% aproximadamente, una reducción de incidencia de infarto del 23%, de evento vascular cerebral del 7%, de revascularización coronaria nueva de 24% y un riesgo global de 21%. Entonces, un paciente que tiene incrementado el LDL sí va a verse beneficiado con la utilización de estatinas porque vamos a disminuir riesgo de complicaciones y evento cardiovascular.
Aquí hay otros estudios de metaanálisis donde se demuestra cómo efectivamente una disminución de 1 milimol va a hacer una disminución de riesgo relativo tanto para cardiopatía isquémica como para evento vascular cerebral. Y hay otros estudios que también demuestran cómo efectivamente la utilización de las estatinas puede ser benéfico contra un grupo control que no fueron aplicados los medicamentos. Sabemos que las estatinas tienen otros efectos, además de ser hipolipidemiantes, hablamos de los efectos pleiotrópicos. Y aquí hay un artículo interesante en el cual se observa cómo el paciente que es hipertenso, que se le aplica una estatina, puede disminuir los niveles de cifras de presión arterial sistólica y diastólica. Y eso es importante en un paciente que llega hipertenso a nuestro consultorio, en el cual vamos a dar un antihipertensivo. Podríamos combinarle una estatina independientemente de que tenga o no niveles altos de LDL para mejorar el riesgo cardiovascular, y se demostró en este estudio cómo puede haber una disminución de la presión sistólica hasta de 8 milímetros y una disminución de la presión diastólica hasta de 5 milímetros sin que sea el efecto antihipertensivo propio, sino un efecto de antiinflamatorio endotelial. Entonces hay un beneficio de utilizar estatinas en este grupo de pacientes. Y el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona a cualquier nivel también se ha observado que puede disminuir el riesgo cardiovascular por todos los efectos pleiotrópicos que se tienen de disminuir la cantidad de angiotensina 2 y por lo tanto remodelado ventricular, daño renal y muchos efectos benéficos. Entonces vemos cómo los tres grupos de medicamentos que comentábamos, como el ácido acetil salicílico, las estatinas y un medicamento que bloquea el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que en este caso compararon los IECAS, pueden tener un efecto benéfico en los tres casos. Y aquí en este estudio se observa cómo el dar un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina puede disminuir eventos vasculares independientemente de las cifras de presión arterial con las que se haya iniciado este paciente. Y cuando se observa o se pregunta cuáles son las combinaciones de fármacos más utilizadas por los cardiólogos, esto es lo que más se utiliza: los IECA, ácido, beta bloqueador y las estatinas. En todos se incluye ácido y estatinas, el IECA en alguno de ellos no, y el beta bloqueador también, pero comentábamos, el beta bloqueador estaría indicado solamente para aquellos pacientes que no tengan contraindicación de utilizar el beta bloqueador por el riesgo a largo plazo. Y entonces el objetivo sería buscar un medicamento que contenga tres fármacos diferentes. El objetivo de la pelopíldora es, primero, que se mejore la adherencia. Dijimos que una de las principales causas de que haya complicaciones cardiovasculares es que el paciente no tiene una adherencia. Esto mejoraría porque en un solo en un solo medicamento damos tres fármacos diferentes con efectos benéficos para las tres, había un mayor número de pacientes tratados y seguramente con un beneficio a largo plazo. Con la polipíldora tenemos una posología más simple, solamente una vez al día, es cómoda su administración y tiene tres medicamentos que son compatibles entre sí y además pueden tener sinergia. Estaríamos favoreciendo el remodelado ventricular después de un infarto del miocardio, estabilización de la placa y un antiagregante plaquetario. Existen estudios por parte de un Instituto de Investigación Cardiovascular en España y el Laboratorio Ferrer, en el cual se hace una investigación en prevención secundaria para este grupo de fármacos. Son varios estudios, en todos ellos se ha demostrado cómo una adherencia a medicamentos, sobre todo a los tres grupos de medicamentos, disminuyen un riesgo cardiovascular de forma significativa, y cómo cuando se ingresaron hasta 14,000 pacientes y se les dio seguimiento a largo plazo, una mejor adherencia disminuye riesgo o complicaciones cardiovasculares por haber dado en un solo medicamento, en una sola tableta, tres grupos de medicamentos diferentes. Entonces, una adherencia a un tratamiento seguramente va a disminuir complicaciones o eventos secundarios. Y aquí hay nuevamente estudios donde comparan a diferentes tiempos cómo efectivamente el dar una sola tableta con varios medicamentos se disminuye el riesgo o tiene más adherencia al tratamiento comparado de cuando los damos de forma separada. También aquí nuevamente los estudios en los cuales se observa cómo efectivamente la adherencia puede ser mucho mayor cuando se da en un solo fármaco varios medicamentos. Y
Lo que se pretendería con este tipo de medicamento es tener una mayor adherencia, porque sabemos que el mejorar la adherencia disminuye el riesgo cardiovascular, sobre todo en aquellos pacientes que ya tuvieron un evento como sería un infarto del miocardio. Y utilizar varias tabletas, varios medicamentos en una sola tableta podría beneficiar la adherencia, como comentábamos, en una prevención secundaria. Pero también en la prevención primaria. Ya se demostró en prevención secundaria que puede tener un efecto cardiovascular benéfico, pero en una prevención primaria, ¿qué pasaría? Deberíamos de quitar todos los factores de riesgo para que haya una disminución lo más posible. Cuando se busca hacer una prevención primaria, se ha observado que una disminución promedio de una población de 5 minutos de mercurio puede disminuir hasta un 25% de riesgo de complicaciones o prevalencia de eventos cardiovasculares. Entonces es muy importante tomar en cuenta esto, sobre todo pacientes que tienen un riesgo elevado, y un descenso de un kilo de promedio de la población también puede disminuir hasta 25% la incidencia de enfermedad cardiovascular. Entonces sería importante eliminar todos los factores de riesgo, como ya habíamos comentado, para tratar de disminuir riesgo cardiovascular en prevención primaria. Estamos hablando de obesidad, estamos hablando de dislipidemias, de hipertrigliceridemia, de hipertensión, diabetes, tabaquismo. Somos un país que tiene riesgo cardiovascular muy significativo y por lo tanto tendríamos que buscar estrategias para disminuir ese riesgo cardiovascular. Y algo que también es muy interesante en el análisis del doctor Fernández Barros es que cada vez estamos empeorando más con respecto a factores de riesgo. Cada vez es más la cantidad de gente con diabetes, cada vez es más la cantidad de gente con hipertensión o dislipidemia, y lo peor de todo es que cada vez es menos gente la que se conoce con este tipo de patologías, aun cuando las tiene, y tendríamos que buscar intencionadamente. Por eso es importante lo de la medición de riesgo cardiovascular, identificar inmediatamente cuáles son los grupos de pacientes que tienen un riesgo alto para ofrecerles un tratamiento adecuado. Y aquí la propuesta es la polipíldora, además de prevención secundaria, también utilizarlo en prevención primaria para aquellos pacientes que lo requieran con riesgo alto. Tampoco es para todos los pacientes, serían pacientes que seleccionemos de forma adecuada y para disminuir el riesgo de evento vascular, ya sea cardiovascular. Si ya hay quienes han hecho polipíldoras, ¿por qué en la medicina no? Sabemos que hay plantas que curan todo, ¿por qué entonces no buscar un medicamento que también tenga posibilidades de curar todos los tipos de enfermedad, o disminuir, o en un solo medicamento dar más de posibilidad de disminuir el riesgo cardiovascular? Pues con eso terminamos. La idea era mencionarles por qué sería importante en una prevención secundaria la utilización de una polipíldora y por qué también podríamos migrar a una prevención primaria, sobre todo en aquellos pacientes que tienen un riesgo alto y se puede disminuir el riesgo cardiovascular a largo plazo. Gracias.